Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos, seguiremos fusilando mientras sea necesario. Esa proclama es patria o muerte. Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara o simplemente el Che, fue un médico, político, guerrillero, periodista y revolucionario comunista argentino. Siendo el mayor de 5 hermanos, nació un 14 de junio de 1928 en el seno de una familia de clase alta de la llamada aristocracia argentina. Su infancia fue marcada en gran medida por el asma. Los ataques eran constantes, lo llevaban incluso a quedarse postrado días enteros, lo que limitó sus posibilidades de ir a la escuela a la que recién ingresó cuando tenía 8 años. Limitado para realizar deportes y atado a un régimen constante de medicamentos, se convirtió en un extraordinario lector y un gran aficionado al ajedrez, desarrollando en él un fuerte espíritu de disciplina y autocontrol. Su adolescencia fue acompañada de grandes procesos políticos a los cuales se enfrentaba la Argentina de ese entonces, al igual de acontecimientos históricos los cuales dieron forma a la manera de pensar del Che Guevara. Aunque no lo parezca, Ernesto Guevara no comulgaba a plenitud con el Partido Comunista Argentino, al cual rechazó abiertamente por su sectarismo. Si alguna ideología clara comenzaba a asomar en él en los últimos años de su adolescencia, fue su posición antiimperialista y en particular su posición acérrimamente contraria al imperialismo estadounidense. En este sentido, escandalizando a sus familiares y conocidos cuando se opuso a que la Argentina le declarara la guerra a la Alemania nazi en 1945, sosteniendo que se realizaba por presión de los Estados Unidos y que debía mantenerse neutral. Se graduó de medicina en 1953 para luego enfrascarse en una serie de viajes en países latinoamericanos, logrando un contacto directo con los sectores más relegados y explotados de América Latina. Para el Che Guevara resultó importante para comenzar a definir sus ideas y sentimientos sobre las graves desigualdades sociales latinoamericanas, el papel de los Estados Unidos y cuáles podrían ser sus soluciones. Uno de estos viajes le dio destino en México, donde permanecería a lo largo de más de 2 años. Allí definió sus ideas políticas, se casó con su primera hija e ingresó al movimiento 26 de julio con el fin de formar un grupo en Cuba para derrocar al dictador Batista e iniciar la revolución social. Este movimiento estaba dirigido por Fidel Castro, con quien entabló una unión fraternal que lo marcaría el resto de su vida. Ernesto Guevara fue uno de los comandantes e ideólogos de la Revolución Cubana desde el lanzamiento armado hasta 1965. Guevara participó activamente en la organización del Estado cubano, desempeñó varios altos cargos en su administración y en su gobierno, sobre todo en el área económica, donde ocupó los cargos más importantes. Partidario de extender la lucha armada por todo el tercer mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, el Che quedó al mando de la Cabaña, lugar donde se realizaban los juicios a los opositores de la revolución. Aquí fue donde el Che Guevara dio riendas sueltas a su personalidad más oscura, realizando juicios sin oportunidad de defensa al imputado y condenándolo por el solo hecho de ser acusado, dejando a un lado la presunción de inocencia. En muchos de los casos, los juicios duraban solo unos minutos y concluían en la orden de ejecución del imputado, cuya sentencia era ejecutada a mano del mismo Che en muchas ocasiones. Se estima que en este período se llevaron a cabo más de 700 ejecuciones de supuestos opositores, siendo el mismo Che quien tiró del gatillo en 150 de estas ejecuciones. Muchas de estas informaciones vienen de mano del propio Che Guevara, quien llevaba anotaciones en una especie de diario en el cual relataba el placer que sentía al quitarle la vida a otras personas.
Su sed de guerrilla lo llevó a renunciar a los puestos obtenidos en el gobierno cubano, los cuales eran muy burocráticos y aburridos para el estilo de vida sanguinaria que le gustaba llevar. De manera que renunció a la nacionalidad cubana y se enfrascó en buscar otras revoluciones para comandar, logrando tener relaciones con la China comunista de Mao Zedong. También participó en la fallida Revolución del Congo y logró llevar su propia revolución a Bolivia, donde murió en el intento a sus 39 años. Informes indican que fue traicionado por el mismo Fidel Castro debido a lo incontrolable y volátil que se había vuelto, lo que representaba una amenaza para Cuba debido a la gran cantidad de información relevante que éste manejaba. Su figura como símbolo de relevancia mundial despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra. Para muchas minorías representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores lo consideran un personaje autoritario y violento. Su retrato fotográfico es una de las imágenes más reproducidas e icónicas del mundo, tanto en su original como en variantes que reproducen el contorno de su rostro, para expresar simbólicamente el idealismo, el inconformismo y otros usos. Saludos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video para mi canal. Como siempre, dándole las gracias por estar aquí. Le invitamos a que participen, a que interactúen en los comentarios, que se suscriban, que es la mejor manera de ayudar a este proyecto. Y nada, ahí vemos como siempre las informaciones del tema, vimos el preview que siempre le dejo ahí, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, los que no quizás no conozcan del tema. Y esta es la parte donde yo brindo mi opinión. Si difiere de la de ustedes, le invito a que participen en los comentarios y podamos debatir siempre desde el respeto. Bueno, ¿y cuál es mi opinión en cuanto a este personaje místico, se podría decir, icónico en todo el mundo, porque es una de las imágenes que más se reconoce en todo el mundo? Y mi opinión en cuanto a la persona del señor Che Guevara, Ernesto Guevara, es que no debería ser un ídolo, no debería ser un ícono a la magnitud de como muchas veces se contemplan. Quizás muchas personas que desconocen la historia o que desconocen la trayectoria de ese personaje, quizás le brindan una cierta idolatría, un cierto seguimiento, y quizás mucho hasta proclaman sentencias en su honor, por decirlo así, al tal punto que si tú no conoces quién es el personaje, hasta te identificas con él. Vemos que muchas minorías lo llevan como estandarte en sus marchas, en sus reclamos, y eso para mí, en cierto aspecto, le quita el mérito quizás a lo que tú busques tras esa campaña o esa protesta, porque lo único que me da a decir es que tú conoces la historia y quieres implementar cambio desde el desconocimiento. Quizás muchos de los que idolatran al señor Che Guevara desconocen su pasado o desconocen los matices que marcaron su vida. Che Guevara, Ernesto Che Guevara fue un asesino, señores. Ernesto Che Guevara cometió atrocidades en procura de lograr una ideología o de imponer una ideología como lo es el comunismo. En sí es una ideología que se impone a a las minorías y a las mayorías, a todo. Es decir, es una ideología que en el fondo entraña maldad. Aunque logre buscar un fin común, el proceso que lleva a lograr ese fin común es un proceso de genocidios, es un proceso de violaciones de derechos, es un proceso que no respeta las libertades. Con decir que no, en el comunismo no se obtiene propiedad privada, en el comunismo se busca un fin como colectividad violentando los derechos del individuo. Y eso fue lo que quiso imponer el Che Guevara en su ideología. Fue una persona que disfrutaba la matanza, fue una persona que se gozaba, incluso lo exponía, lo exhibía, lo decía en muchas cartas que vemos en sus diarios o cartas que vemos que le escribía a sus padres, a sus familiares, donde él dice que él disfruta quitarle la vida a una persona. Él redacta su primera ejecución y dice que lo disfrutó, que
que lo gozó, es decir, es una persona siniestra. Tenemos que tener cuidado a quién hacemos ídolos en nuestra sociedad. Por eso quizá vemos muchos ídolos o muchas personas que tienen miles y millones de seguidores en sus redes sociales con una fanaticada aguerrida que tú no puedes ni comentar ni criticar una mala accionar de esa persona porque desconocen lo que es el origen de ese ídolo a cual siguen. Che Guevara es el vivo ejemplo de una persona con una sed de sangre desmedida. Vemos que logró la revolución cubana y no se sintió cómodo, no se sintió en su zona de confort, estando quizás a la cabeza de un gobierno. Buscó relaciones con Mao Zedong, que quien conoce lo que fue esa crisis de Mao, que es el mayor genocida de la historia, se le atribuyen más de 100 millones de muertos. Firmaba sus cartas como Stalin II, señores. Stalin fue, antes de Mao, el mayor genocida, causante de más de 40 millones de muertos. Entonces, tenemos que ver a quién ponemos de referente, a quién ponemos de estandarte. Vemos que la comunidad LGBT lo lleva como en sus pancartas, lo lleva en sus t-shirts y lo proclama como una especie de persona que luchó por los derechos de la minoría. Si supieran que el Che Guevara en sus tiempos lo ejecutaba, en sus tiempos lo sometía a un campo de concentración donde eran explotados, donde morían, donde eran ejecutados luego, en caso de. Luego de que se logró la revolución cubana, al Che lo ponen a la cabeza de lo que fue la cabaña, donde ahí únicamente por el hecho de él acusar a personas de conspiraciones, de oposición a la revolución, eran ejecutados únicamente por el hecho de él acusarlo, sin derecho a la defensa, sin presunción de inocencia. Entonces, eso habla del sadismo del Che Guevara como persona. Todo por querer imponer un idealismo comunista que al margen de todo es una utopía, no es lograble. Suena muy bonito decir, el comunismo busca el bien común, pero ¿a qué costo? ¿Bajo qué procesos? ¿Bajo qué temática? ¿Cuáles son las vías que utiliza? Entonces ahí es donde sale a relucir esa frase de Nicolás Maquiavelo, creo que dice que el fin justifica los medios y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, la imposición de ese sistema ha costado muchas vidas. Hay muchas personas que han muerto por imponer un sistema comunista. Vemos todavía que hoy en nuestra América Latina, en muchas partes de Europa, ese sistema no funciona, no se lleva a cabo. Ok, tú lograste una revolución con Cuba, pero ¿qué es Cuba ahora mismo? Donde sus habitantes, sus nacionales, diariamente quieren salir del país, donde son personas totalmente, en su mayoría a nivel latinoamericano, tienen una excelente preparación los cubanos y aún así quieren salir del país porque no hay oportunidades, donde hay un régimen que te controla hasta la cantidad de comida que tú puedes poner en tu plato. El comunismo perdió la guerra. Hay personas que todavía tienen esa manera de pensar comunista, pero vemos que hoy en día los países capitalistas, los países que abrazan el libre mercado, que abrazan el respeto a las libertades individuales, son los países que tienen ese crecimiento, ese auge. Miren los Estados Unidos, que era el primer enemigo del comunismo o el primer enemigo del mismo Che, donde siempre él se catalogó como un antiimperialista yanqui. ¿Cuál es el país donde hoy en día vienen los mismos cubanos que tú liberaste? Entonces, vuelvo y reitero, que antes, señores, de usted pregonar, de antes de usted discutir en las redes sociales de su ídolo, vean un poquito la historia. Ahí está el Internet, en el Internet está todo. Y tenemos que saber a quién colocamos de líderes en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Y tenemos que respetar a quien lo coloque como ídolo. Pero ya del hecho de usted seguir a una persona, de usted hacerle tributos a una persona, no quiere dejar dicho que su postura o sus ideologías son las reales, son las ciertas. Tenemos que revisarnos en cuanto a eso. Tenemos que criticar aguerridamente todo ideal que vaya en contraste de la opresión,
de la cohibición a la libertad de derechos, a la libertad de prensa. El Che no representa revolución, el Che no representa protesta, el Che no representa progreso, no representa libertades. Y es donde lo que es el mensaje que quiero llevar. Esas personas, esas minorías que ven al Che como un estandarte de libertad, únicamente dan de qué hablar, porque lo que dan de qué hablar es de que no conocen la historia y de que tienes una ideología equivocada. Por ende, si estás tan equivocado con esa figura del Che, tu ideología pierde peso. Entonces, tenemos que ver a quién usamos de líderes, a quién ponemos de ídolos en nuestras consignas. Y nada, señores, este fue el video de hoy. Espero que les guste. Espero que lo que difieran conmigo participen en los comentarios. Estamos abiertos a todo debate, siempre y cuando se realice con respeto. Y espero que le haya gustado este video. Vamos a seguir subiendo videos de este tipo. Suscríbanse, por favor, que es la manera como me apoyan. Y nada, hasta una nueva entrega.